si se puede ver la presentación. ¿Sí? Ok. Bienvenidos todos a esta segunda serie de seminarios, la sesión 2, que es denominada Desarrollo Urbano y Riesgo de Desastres, la cual les voy a presentar a continuación. El objetivo de este seminario muy puntual es observar cómo se construye el riesgo de desastres a través de distintas dinámicas territoriales que impulsan ciertos modos de desarrollo en el contexto ecuatoriano. Trataré de hacerlo algo más, mostrándoles un caso de estudio más que algo teórico, para que se pueda evidenciar cómo estos fenómenos han afectado o han hecho que se construya el riesgo de desastres acá en el contexto ecuatoriano. El contenido de esta presentación, espero no aburrirlos demasiado, empezará con un problema de investigación, un pequeño marco conceptual. No voy a ahondar en teorías ni en marcos analíticos, sino nada más lo voy a mencionar. La contextualización y la selección de los casos de estudio, la metodología que se empleó, los resultados y las conclusiones. Este trabajo fue el que realicé en mi tesis de maestría hace 4 o 5 años en Flaxo. Todo parte de un problema de investigación, el problema de la expansión urbana como un hecho irreversible dentro del proceso evolutivo del espacio geográfico. Una expansión que se ha incrementado en los últimos años, donde ciertos indicadores nos muestran que alrededor del 60-70% de la población vive actualmente en ciudades o en zonas urbanas. Sin embargo, esta expansión no es muchas veces ordenada, no se da de una manera adecuada y tiende hacia las periferias, hacia zonas rurales, tierras de cultivo, tierras de conservación o hacia zonas muchas veces amenazadas, las cuales tienen que aceptar esta presión del crecimiento. Esta expansión informal muchas veces es percibida como consecuencia de la pobreza. En el contexto latinoamericano, cerca del 75% de la población de la vivienda está construida de manera informal, es la forma en que se construyen nuestras ciudades. Y todo esto es o genera una problemática mayor debido a el incremento en periodicidad e intensidad de fenómenos naturales o antrópicos. Por ello, el número de personas expuestas a riesgo de desastres en ciudades, en países como el nuestro, en vías de desarrollo, incrementará más del doble hasta 2050. Esto se incrementa aún más por los cambios climáticos globales que se tienen en la actualidad, el calentamiento global, el cambio climático. Por ello, las preguntas y la hipótesis de esta investigación fueron: ¿de qué manera influye el crecimiento urbano en los patrones de informalidad y conformación de barrios irregulares en ciudades intermedias? Posteriormente voy a ahondar más en esto de ciudades intermedias. ¿Y cuál es la relación entre esta nueva informalidad y el riesgo de desastres? Como hipótesis se planteó que una urbanización planetaria bajo lógicas de necesidad hace que la población ocupe suelo de manera informal, suelo amenazado en sectores informales, segregados y difusos, lo cual incrementa vulnerabilidades e incrementa el riesgo de desastres. Esto en una forma causal y reproductiva que se repite y repite, incrementando el riesgo así en nuestras ciudades. Como marco conceptual se tomaron 3 grandes dimensiones de análisis: la expansión urbana como elemento básico del crecimiento, donde se tomó un marco analítico acerca de la urbanización planetaria y de cómo estos modos de flujos de capital y estos flujos migratorios van modificando las ciudades y van creando nuevas ciudades. También un tema de tipología de ciudades, donde se ve claramente la consolidación de ciudades intermedias con tasas de crecimiento mucho más elevadas que las grandes ciudades o metrópolis. También la informalidad urbana y el crecimiento de las ciudades de la lógica de la necesidad, es decir, que esta urbanización planetaria marca más las condiciones de pobreza y de affects more people in poverty conditions and marginalized conditions, taking into consideration poblacionales con características similares en un territorio específico. Y el riesgo de desastres y su impacto diferencial en estas zonas informales y la construcción social del riesgo. Y aquí voy a entrar solo en esta parte de la construcción social del riesgo,
porque considero que los desastres no son naturales, que existe una relación entre los procesos de expansión urbana y la recreación de condiciones de vulnerabilidad que genera o que puede llegar a consecuencias de pérdidas humanas y materiales en el momento en que un evento negativo o adverso se dé. Es decir, que los desastres en este caso son riesgos mal manejados que son la base de una construcción social. Bueno, ya entrando en los casos, contextualizando un poco de historia acá en el país, para 1950 existían en el Ecuador únicamente 3.4 millones de habitantes. Para 2015 fuimos 16.3 millones y en la actualidad ya bordeamos los 17 millones. De toda esta población, en la actualidad cerca del 57% se agrupa en la región costa. Sin embargo, es interesante ver cómo ha ido cambiando esta región, ya que para inicios y mediados del siglo pasado, esta representaba menos del 10% del total de habitantes del país. Y esta zona se fue poblando debido a migraciones, sobre todo de la zona andina, expulsadas debido a una crisis regional y al auge del sector agrario a inicios y mediados del siglo pasado. Es así que para finales de los años 80 en la costa se formaron 28 nuevas ciudades. En 1950 únicamente habían 5 ciudades en la costa, o se consideraban 5 ciudades en la costa, mientras que el crecimiento en la sierra únicamente fue de 8 ciudades, de 8 nuevas ciudades. Estas ciudades de la costa fueron apareciendo y creciendo a lo largo de los ejes viales y por el dinamismo productivo y el entorno agropecuario, principalmente del boom bananero y el boom cacaotero en el siglo pasado. Y hay una parte específica de esta región costa, que es la denominada prelitoral ecuatoriano o la red de ciudades del prelitoral, que va desde Santo Domingo en el norte y hasta Durán en el sur. Esta zona se sitúa debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar y aglomera la mayor cantidad de ciudades pequeñas en el territorio ecuatoriano. Es decir, que en esta pequeña red se aglomera la mayor cantidad de población fuera de Quito y de Guayaquil en el Ecuador. Y es interesante porque esta zona se está ocupando imperfectamente, de manera mal organizada, está en constante mutación y como les decía, se ha impulsado esto principalmente por la creación de vías y por ser esta conexión entre Guayaquil y Quito. Y a pesar de la gran importancia y del auge de este sector, es muy marginal en los estudios urbanos y en los estudios de riesgo y para la academia en general. Y de toda esta gran red se tomaron 2 ciudades como casos de estudio, que son Quevedo y Milagro. ¿Por qué estas 2? Porque son las que presentan una mayor tasa de crecimiento poblacional en el periodo intercensal entre 2000 y 2010, pasando de ser ciudades pequeñas a ciudades intermedias con más de 100.000 habitantes, y por ser considerados como los grandes centros de esta red, centros de comercio y de flujos de capitales. Para contextualizar un poco cómo son estas 2 ciudades, pues Quevedo se ubica en la provincia de Los Ríos. Quevedo is located in the province of Los Rios. It's considered one of the 9th most important city. It's also located along the shore of the Quevedo River. In this city, there are agricultural activities, more agricultural than agro. Y la industria del banano y del cacao son las más importantes. Por su parte, Milagro, hasta 1920, era un pequeño caserío con 600 habitantes que se desarrolló por el ingenio azucarero Valdés, que es uno de los más grandes o el más grande del Ecuador. Tan grande la industria del azúcar que inclusive se creó una línea de tren o de ferrocarril que iba hasta esta ciudad para el transporte y comercialización de los productos relacionados al azúcar. En la actualidad, aquí se comercializa arroz, azúcar y café, o se producen más bien estos alimentos. Y por su cercanía a Guayaquil se puede considerar a esta como una de sus ciudades satélites. Milagro, al igual que Quevedo, se encuentra atravesada por un sinnúmero de ríos y de cuerpos de agua que
las hace estar en constante amenaza. Lo que se hizo en estos casos de estudio a nivel de ciudad y también a nivel de casos micro en barrios específicos que ya les voy a mencionar más adelante, gira en torno a las 3 dimensiones del marco analítico: expansión urbana, informalidad urbana y riesgo de desastres. Y cómo estas grandes dimensiones se van concatenando para, de alguna manera, incrementar vulnerabilidades y construir el riesgo socialmente. Tomaron en cuenta varias variables e indicadores como urbanización, compacidad urbana, pobreza, segregación, y en la construcción social, pues tomada en cuenta con términos de amenazas y de vulnerabilidades. Acá les muestro los resultados en ambas ciudades. Pues se ve que las tasas de crecimiento tanto de población como de mancha urbana es impresionante en los últimos años. Ambas ciudades han crecido hacia sus periferias de una forma claramente desordenada. Los 2 casos de estudio micro que les mencionaba son estos que están resaltados acá: Cruz María en Quevedo y Rosa María II en Milagro. Ambos sectores informales o con una constitución tipo informal. Aquí no se nota muy claramente, pero se ve que 2 grandes ríos atraviesan estas ciudades justo por la mitad. Acá el río Quevedo y aquí el río Milagro, eso se podrá ver más adelante con mayor claridad. Estos sectores micros de estudio, como les decía, son zonas informales que han tenido un crecimiento. Are informal zones that have had a lot of growth during the last years, practically from the beginning of the 2000s, these sectors did not exist. Here's Cruz Maria, Quevedo. It's accelerated a little bit more in Milagro, the growth. And very close to these settlements, past rivers. And exactly, this is why I chose these case studies, because they are the ones that have had the most growth in an informal way. Otro de los indicadores es el de la compacidad urbana. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender cómo. Why? Because it helps us understand how these urban areas are formed, if it's by a planned way or unorganized. In both sectors, you can see clearly that there is a strong consolidation. In Milagro, almost 10%. You can see the percentages of consolidation below. And you can also see on the right side the amount of consolidation, densification, according to their area. In a few years past, there was a strong discussion about what is the best way to occupy cities, whether it be a compact or diffuse city. The compact cities are much more sustainable, better planned, but although this has gone changing, especially due to COVID now, the compact and dense city is not necessarily the best in the present. Fuertes al respecto. En cuanto a la informalidad urbana, como les decía, estos sectores micros son informales y hay un indicador muy interesante que es el de niveles de necesidades básicas insatisfechas o NBI, el cual mide las características físicas de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el nivel educativo de la población y el acceso a servicios de salud. Y se ve claramente que estas ciudades partieron o en su centro tienen niveles de pobreza mucho menores que en las periferias o las zonas de expansión actuales. En la zona de Quevedo, de Cruz María, se ve claramente que es una zona con niveles de pobreza muy elevados, mientras que en Milagro sucede la misma situación con una particularidad, que justamente al frente del sector informal existe una urbanización de
de condiciones socioeconómicas mucho mejores, siendo una de las urbanizaciones más pudientes de Milagro. Entonces se ve esta heterogeneidad en este sector muy pequeño. Sin embargo, los unos no se comunican nunca con los otros, presentándose niveles de segregación importantes en ambos casos. Acá tenemos algunas fotografías de estos sectores. La fotografía de arriba que veo, se ven viviendas que literalmente están atravesadas por un cuerpo de agua. Si pueden ver, en la mitad de la vivienda hay como un espacio, por ahí pasa un riachuelo. Y en la fotografía de abajo, Milagro, que tiene características físicas muy, muy similares. En cuanto a amenazas y vulnerabilidades, se tomaron en cuenta varias consideraciones para el tema de amenazas. Se vio los datos de la red de Cinventar y prácticamente en las zonas de estudio, al menos una vez al año tienen eventos de magnitudes importantes, principalmente inundaciones. A su vez se hizo un análisis geográfico a través de álgebra de mapas, donde con la información cartográfica desarrollada por la Secretaría de Gestión de Riesgos en su momento, se hizo una reclasificación de amenazas por inundaciones, amenazas por movimientos en masa y pendientes, de las cuales tuvimos una única valoración de nivel o exposición de estas amenazas. Y lo interesante es que se ve igual claramente que en un inicio estos asentamientos empezaron a formarse y a crecer en zonas seguras, y la expansión se da hacia las zonas más amenazadas, es decir, están creciendo hacia donde no deben crecer. En los casos de estudio se hizo un trabajo de campo muy, muy interesante con la comunidad para entender sus dinámicas territoriales y cómo ellos consideran o perciben al riesgo. Y es interesante lo que ellos respondían. El 55% de esta población considera que no vive en una zona de riesgo, pese a que mencionaban que efectivamente tienen inundaciones con una periodicidad muy alta. El 95% de la población no consideró que se ubicaba en una zona de riesgo. Y lo más interesante es que el 90% de la población considera que de tener la posibilidad de reubicarse en otro sector, no lo haría. ¿Por qué? Por todas las relaciones sociales que ya han forjado en estos sectores. Y bueno, pues también... And that they were already settled in these areas and they had formed a relationship with that area and could not move. This is interesting to analyze because based on these perceptions and not knowing the risk that they're faced with generates certain capacities for them to have more vulnerabilities. Their houses are constructed in an elevated way, and there's water directly below the house. Many inhabitants also put these mounds of soil along their fences or walls, so when the flooding comes, the water doesn't enter into their houses. So the idea is to contain the levels of water. It's very interesting how they perceive risk, how they live with risk from day to day and the threat, but they believe that they're not in a zone of great risk. Vulnerabilities were analyzed: social, political, economic, and with these threats we were para ambos sectores, un poco más amenazado Quevedo por sus condiciones socioeconómicas, que son un poco más importantes que en Milagro. Todas estas vulnerabilidades se midieron a través de métodos cuantitativos y, bueno, lo social de modo cualitativo en grandes matrices que nos permitieron tener una valoración de estos sectores. Y a la final, esta unión o esta
sí, concatenación de efectos nos da resultados como los que ya les mencionaba hace un momento, que efectivamente las zonas céntricas de las ciudades, que son las zonas con un nivel menor de vulnerabilidad socioeconómica, se ubican en zonas más seguras y que las periferias crecientes, desordenadas e informales están yendo exactamente hacia las zonas más amenazadas, hacia donde están los cuerpos de agua con mayores caudales y hacia donde pues la presencia municipal y la presencia estatal es casi nula. Es interesante a su vez mencionar que en estos cantones existe la normativa, existen los planes, existen las referencias y los estudios de uso de suelo que de cierta manera ya hacen visible esta problemática. Sin embargo, no son aplicados o hay una falta de control o muchas veces los instrumentos están mal hechos. Por ejemplo, en Quevedo, y esto es algo que yo siempre cuento, eh, dentro de su análisis de riesgos, ellos tienen aproximadamente 5 hojas en su plan de desarrollo en el que mencionan la amenaza volcánica y hablan de la Ares, de flujos de lodo, de cosas así, y bueno, ellos pues no presentan mayor riesgo volcánico a pesar de leves caídas de ceniza cuando ha erupcionado el Tungurahua, por ejemplo. Y bueno, como conclusiones, se nota claramente que las ciudades en la actualidad presentan tendencias claras en cuanto a la expansión que van teniendo, con factores externos, como les mencionaba, flujos económicos, procesos migratorios, pauperización de puestos de trabajo, pero algo muy interesante en la red, construcción e implementación de vías y medios de transporte, como estos grandes proyectos urbanos que son expansores también de población propios de la globalización enmarcados en modos de producción capitalista. Esto ha conllevado al crecimiento de periferias, impactando medios rurales, y en estas ciudades pues es claramente que no hay una distinción entre el campo y la ciudad, sino que hay una mixticidad de ambos y uno pues ya no sabe dónde empieza uno y acaba el otro. Ciudades pequeñas, intermedias, tienen tasas de crecimiento más grandes que las ciudades grandes, o las metrópolis, y aquí también hacer una puntualización. En Ecuador existen únicamente dos ciudades grandes con más de 1 millón de habitantes, ninguna de ellas tiene más de 4 millones de habitantes, así que tampoco podemos hablar de grandes metrópolis. Y bueno, estas ciudades pequeñas intermedias forman nuevas redes urbanas a lo largo de estos ejes viales y que básicamente su función es la de transacción y de producción de bienes y servicios. Bueno, estas amplias zonas informales y grupos poblacionales no cuentan con servicios básicos de calidad y presentan deficiencias considerables en cuanto a su infraestructura. Es por ello que muchas veces son autorreguladas. Las políticas que rigen a la ciudad no se aplican en estos sectores y esto genera condiciones vulnerables más importantes. Se confirman las teorías mencionadas en el inicio y la cadena causal de la construcción social del riesgo, expansión, informalidad, condiciones de vulnerabilidad, riesgo. Y por ello se hace necesario y se recomienda trabajar en políticas públicas y planes de ordenamiento y control que impidan esta expansión hacia las periferias o por lo menos que impida la expansión hacia zonas amenazadas. A su vez, se debe de mejorar la condición social y la calidad de vida de los nuevos habitantes de la ciudad. Y como última recomendación que salió de este estudio es que, bueno, las investigaciones, no solo desde los encargados del territorio, sino también desde la academia, ayudará a que se reduzca el riesgo de desastres, se mitiguen las vulnerabilidades y se generen ciudades más ordenadas, equitativas, vivibles, sostenibles, con sociedades seguras y más resilientes ante los cambios que vivimos actualmente. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí, Jonathan, ¿cómo estás? Perdón que no levanté la mano.
Bueno, nadie lo ha hecho. Felicitaciones, muy chévere tu investigación de la maestría. Y me quedan algunas preguntas. O sea, la primera sería, al parecer estos señores están acostumbrados a vivir con el riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el periodo de retorno de las inundaciones? ¿Qué tan seguidas hay? Porque parece que se han adaptado bastante bien a las inundaciones y no lo ven como un riesgo en realidad. Para ellos, ¿cuál es un riesgo en realidad? ¿Cuál es el riesgo que ellos viven diariamente? Gracias. Sí, según los datos de la municipalidad, los datos de Desinventar y lo que la misma población comentaba, existen 2 temporadas en las que ellos frecuentemente se inundan, que son en los meses de febrero a abril y por octubre, noviembre, que son las temporadas donde cae mayor cantidad de lluvias. Y sí, ellos no consideran que el riesgo de desastre sea su riesgo principal, sino más bien consideran que tienen otros problemas muy importantes, sobre todo inseguridad. Ellos siempre mencionaban el tema de la inseguridad y de la delincuencia como su mayor problema. Y justamente este problema de la inseguridad ha hecho que fortalezcan sus relaciones sociales y ellos me comentaban que generan o que han construido brigadas para ayudarse entre ellos, por ejemplo, cuando se presentan ladrones en los sectores o cuando tienen que dejar a los hijos encargados con alguien, ellos ya van formando sus propias relaciones y se ayudan mutuamente. Por ello que sí han generado estas capacidades que han invisibilizado muchas veces otro tipo de riesgos como las inundaciones y como pudieron ver ellos han generado también medidas de mitigación importantes como sus viviendas estar elevadas o los muros de tierra o de material de construcción. Or their earthen mounds that they use to prevent the water from coming into their houses. Mark, levantando la mano. Hi, Mark. Yes, thank you. Una pregunta en inglés. Could you describe... En inglés. ¿Puedes describir la capacidad de organizarse en el sector informal y también da una imagen de cómo es su rol en forma de normas o leyes, si hay una organización entre esos asentamientos para proveer necesidades básicas o hay ejemplos de cómo de trabajar en el proceso de planificación, por ejemplo. Gracias. Sí, gracias, Mark. Ellos están organizados, tienen directivas barriales y tienen estos comités de seguridad. No tanto en cuestiones de riesgos naturales, sino más bien en estos riesgos cotidianos como delincuencia, como les mencionaba. Y ellos están autorregulados. Ellos son los que generan sus caminos, sus vías, ellos construyen sus casas de manera comunitaria, hacen mingas, no sé, trabajo comunitario de la misma sociedad para limpiar sus aceras, para adecuar sus espacios públicos. Ellos prácticamente han sido invisibilizados por las autoridades locales. Han gestionado o estaban gestionando en su momento el acceso a servicios básicos y una posible regularización. Y en muchos sectores ya llegaba agua por manguera, pero bombeada desde los ríos cercanos, no agua potable. No cuentan con alcantarillado, luz eléctrica sí tenían todos estos sectores. Pero es eso, los procesos de planificación han sido autogestionados y la presencia pues política municipal ha sido muy invisibilizada. Eva, por favor. Hola, gracias Jonathan, muy buena la presentación. Perdón, que estoy sin... Ahí está, hola.
No, es muy interesante también que trajiste en la presentación el caso de las ciudades intermedias, y que, bueno, como vos muy bien dijiste, quizás en la literatura muchas veces no se les presta mucha atención. Y yo en mi trabajo también de doctorado trabajé en una ciudad intermedia, pero me parece que es muy interesante quizás que nos cuentes un poco por qué hablas de ciudades intermedias en lugar de ciudades medianas. Creo que tiene que ver un poco con esta idea de las redes y el rol que cumplen en una red de ciudades, pero quizás nos puedas contar un poco más. Y también me interesa el hecho de que estas son ciudades intermedias nuevas, y que son las que más están creciendo en los últimos 20, 25 años, a diferencia de otras ciudades quizás en América Latina que son ciudades intermedias pero que ya son consolidadas, y en donde quizás se puede pensar quizás también alrededor de cuáles son las capacidades o las posibilidades que tienen ciudades intermedias en comparación a megaciudades en lo que es la gestión del riesgo. No sé si eso también lo han pensado en cuanto a pensar cuáles son las posibilidades que pueden llegar a generar este tipo de ciudades de esta escala, y más que nada pensándolo también a nivel de las municipalidades. Gracias. Sí, bueno, ciudades intermedias, ciudades emergentes, es todo este gran discurso teórico que existe en la actualidad. Y acá más bien lo tomé por un tema de indicadores intermedias, por un indicador de la CEPAL, que así lo menciona, por número de habitantes. Y bueno, el estudio lo hice en este tipo de ciudades porque, como tú dices, son las que tienen un crecimiento más grande en los últimos años, no solo en cantidad de población, sino también en su mancha urbana. Y son las ciudades que están atrayendo una mayor cantidad de población, inclusive de las grandes ciudades o de las metrópolis como Quito y como Guayaquil. ¿Y por qué? Hay estudios interesantes que mencionan que la pauperización de los trabajos en las grandes ciudades y este boom de las condiciones o de las actividades agropecuarias, agroindustriales en estos sectores, ha sido un grande atrayente de población. These mid-sized cities has attracted a lot of people from other sectors, including from cities closer to these rural zones. There's less work in the rural zones, and these mid-sized cities are attracting greater population. For example, in Quevedo, and according to their capacities, they're just not able to accommodate or control this expansion of unorganized settlements, and providing them with the administrative capacities that are needed, and that the vulnerabilities are increasing at a great rate. As you can see in the news, many times in the news you can see in these cities, there's some cities that are completely flooded, lose a lot of infrastructure, broken bridges. So in the local government, they just do not have the capacity to give the conditions to this new population of inhabitants. Daniel, por favor. Daniel. Sí, perdón, estoy aquí. Jonathan, gracias por tu presentación. Me gustó. Yo soy un científico que trabaja en la evaluación de la amenaza, ¿sí? Y de mi experiencia, siempre me he dado cuenta que mientras menos se entiende una amenaza, menos se pueden medir las vulnerabilidades que tenemos frente a esa amenaza y menos podemos conocer el riesgo que estamos enfrentando con una amenaza específica, claro. Y eso me hubiera gustado ver en tu presentación algo un poco más detallado sobre cuál es la amenaza. Entiendo que son las inundaciones. Lo que no entendí es una pregunta fácil, creo, supongo. Es
¿por qué si los ríos pasan por la mitad de la ciudad, estos son consideradas que son zonas que no son riesgosas o que no son afectadas por esta amenaza? Esa es una preguntita. Y la otra, no, me voy a quedar con eso, solo con eso, gracias. Sí, justamente por el medio de la ciudad donde pasan estos ríos, se han generado obras de adecuación en los cauces. Entonces tú puedes ver en los bordes del río que hay amplias zonas como playas que se han generado y muros muy altos, muy altos. Entonces tienes el río, su cauce, el lecho pendientes y en la parte de arriba están las ciudades. Y además se han hecho o se hicieron estos proyectos multipropósitos que de cierta manera regulan los caudales de estos ríos justamente por estas partes céntricas de la ciudad. Sí, esa es la consideración que se debe tener en estas zonas céntricas. Y la amenaza, sí, tomé en consideración las amenazas hidrometeorológicas, considerando inundaciones, movimientos en masa, y por eso el análisis con el álgebra de mapas, donde reclasifiqué los datos que tenían la Secretaría de Riesgos muy cuantitativos en 3 categorías, media, baja y alta, media, baja. Y con esto pude obtener un dato cuantitativo de la amenaza en estos sectores. Ok, gracias. Sí, solo quiero añadir un comentario ahí justamente. Entonces, el hecho de que existan estos canales o esta canalización del río en la ciudad muestra que de alguna forma la ciudad sí estaba algún momento consciente de su riesgo y que lo mitigó de alguna forma. O sea, sí lo evaluó de alguna manera la amenaza. Decidieron construir o dejar estos espacios, estas playas y construir estos muros, pero por algún motivo, y eso redujo el riesgo, ¿sí? Y por algún motivo eso no siguió creciendo a medida que crecía la ciudad. Entonces sí parece que hubiera un entendimiento claro de la amenaza, de cuál es la vulnerabilidad, cómo podemos reducir la vulnerabilidad, pero solo se quedó en el centro de la ciudad. Gracias, Jonathan. Y algo interesante ahí es que por el centro de las ciudades pasa el río Quevedo y el río Milagro, que son los más caudalosos y los más importantes de estos cantones. Pero existen muchos ríos más. De hecho, el río Chimbo pasa por Milagro. Hay muchísimos cuerpos de agua, no necesariamente ríos, que son los que generan las inundaciones en tiempos de lluvia. Entonces, quizás también puede ir justamente por cómo se planifica la ciudad y cómo no están consideradas estas zonas de la ruralidad, y tampoco, pues, no sé, una cuestión de presupuestos, de no invertir en cuerpos de agua secundarios o en estas zonas a veces invisibilizadas. Marco, por favor. Gracias. Gracias, Jonathan, por la presentación. Creo que ejemplifica muy bien el abordaje teórico-metodológico que se plantea para nuestro proyecto, en el caso de Quito, para entender, ¿no?, esa relación entre desarrollo y riesgo en el territorio. Y me parece interesante las conclusiones, ¿no?, en términos de cómo finalmente esa premisa, esa hipótesis de que el modelo de desarrollo determina las condiciones de riesgo, tanto en términos de su vulnerabilidad como de las amenazas que confluyen en este territorio. Y en el caso latinoamericano, y como vamos a ir entendiendo a medida que avancemos en el caso de Quito, esta es una condición estructural, ¿no? Me refiero a la informalidad como una forma de urbanización, sobre todo en el periurbano, y que es muy difícil de revertir en términos no solo de política pública, sino, como tú lo señalabas, también en términos de cómo la población, en la medida en que ya genera
una identidad respecto a ese territorio y más allá de la identidad también genera unas dinámicas sociales y económicas. Su reversión, digo, parecería ser muy difícil, ¿no? ¿En qué medida, en ese sentido, la idea de resiliencia, ¿no es cierto?, que también estamos trabajando, que también estamos considerándola dentro de la discusión, se convierte como en una estrategia para no necesariamente revertir estas condiciones de riesgo respecto a las condiciones estructurales del territorio, sino para convivir con ellas? Sí, como la generación de resiliencia, la generación de capacidades en estos grupos poblacionales puede ayudar Capacities to mitigate a certain amount of the risk. And that's what they've been doing from their own walls, reduce the negative impact of the flooding events. For this, the importance of creating this this awareness about these topics. The politics could then, we could create workshops or ways to capacitate people, but because of the financial resources, it's difficult. And by a land use planning that would be adequate, would be able to limit the vulnerabilities, and it could be done in these centers that are inhabitable. Juan Gabriel, me parece, ¿sí? Sí. Buenos días con todos. Hola, Jonathan. Chévere tu tema de investigación. Me agrada bastante. Bueno, me perdí las últimas 2 diapositivas por una cosa, así que si te pregunto algo que tal vez lo dijiste, discúlpame. Claro, investigas a ver si es que, claro, estas formas de crecimiento en ciertos lugares, de crecimiento por cuestión económica o lo que sea, empieza a generar que la gente se asiente en esos lugares y ese empezar a vivir de la gente en esos lugares lo hace sin considerar una cuestión de sitios en los que van a ser vulnerables. Bueno, determinas que aparentemente eso está pasando. No sé si viste o pensaste, ¿cuál es el siguiente paso después de determinar eso? Es decir, ¿cuál podría ser el objetivo o el fin último, si se puede decir último, de esta investigación? Y para ver si, te lo digo de esta manera, para ver si me hice explicar bien. Es decir, por ejemplo, bueno, yo de inundaciones no sé mucho, pero en la cuestión sísmica, por ejemplo, la norma dice que si hay más de tal cantidad de habitantes en una ciudad, se tiene que hacer un estudio de tal tipo. Eso es responsabilidad del municipio. Entonces, es para, obviamente, las normas y todas esas cosas están para evitar que la gente de alguna manera se ponga o se ubique en estos lugares de peligro. Entonces, se necesita una norma para que empiece a normar eso. Entonces, no sé si tú pensaste en la inclusión de tus resultados de alguna manera política o de alguna manera de ordenanza, de norma, o cómo puede terminar reflejando estos estudios sociales en una política que haga que no se repita eso en otras ciudades o en otros sectores, porque va a haber lugares que van a empezar a crecer por X cosas, ¿no? Eso. Sí, gracias. Sí, justamente mis resultados y mis conclusiones van enfocadas en 2 aristas. En la parte político-institucional, con la generación de capacidades y la visibilización de la problemática para los tomadores de decisión locales, con los que sí tuve entrevistas y varias reuniones. Y ellos estaban muy conscientes de esta problemática, quizás no lo veían tan a profundidad, pero sí, la idea es que más que una
política porque ellos tienen sus normativas, sus ordenanzas y son conscientes. And they have their orders and that's been going on since 2008 to have this system of risk management, but it's the capacitation to open the process of creating these norms that will be effective, that will work and be applicable. Because many times what happens is they create a really nice document of 200 pages that diagnose the problem, but it doesn't really, it's not used for anything. So it has to do with that, generating the capacity to, and workshops to plan. If they need land use planning, then they do that. For another side, to create workshops or the ability to make visible where these people live and what they can do to reverse these negative conditions, which many times they do based on their own knowledge, but from the technical side, they could definitely develop greater resilience, which is the maximum goal of this investigation project at Hub. Just one comment, because after the earthquake, we saw that there's a good set of norms, that there would be less houses that would fall. That is what we're dealing with right now. So these norms are created, but they're not followed. And so how can we make sure that they are followed? Some sort of project that academia could be involved as well and speak with the fiscal agents to try and see that these processes end well and are carried out. And the municipalities present to someone else, and it's just like the Secretary of Risk, and it's just not. I've asked for they ask for their support, but it's just not carried out. So I want to know if there's a way to talk with the fiscal representatives as far as, so I don't know if this is something that Flaxo could, through the academia, propose that they revise this type of studies that are more socially focused and that they are validated, that they're not just papers to finish, but there's something more. Well, in fact, there was an initiative by the Secretary of Planning in various universities to make the evaluation of different political situations. But I think that this also depends on the political factor and the joining together in the movement, because these processes were left depending on the structural problems, because why do these people feel they're in this situation? They don't have another place where they can go that's secure. So that's at the root of the problem, a problem that has to do with social inclusion. And if there were politics for accessible housing for people, maybe they wouldn't be in the same situation. There it's important with the analysis, you have to look at the institutional vulnerability.
that happens in small counties and in the Sierra and also in the coast, where beyond the norms, there's also lack of awareness and of how to implement this. So there's institutional vulnerability that has different levels and enters into the national. Era el mayor órgano de planificación del Estado, llamó a un concurso, a una consultoría para evaluar políticas públicas, así era el título, y había una serie de políticas, incluidas las de gestión de riesgo. Recuerdo que nos inscribimos en ese proceso, y cuando revisamos las bases del concurso, etcétera, había una claridad del desconocimiento de lo que significa, por ejemplo, la política pública. Ellos pedían evaluar un programa cualquiera, un programa de reubicación de una pequeña comunidad, por ejemplo, y a eso le llamaban política. Es decir, hubo una discusión con el propio ministro en ese momento respecto al alcance de esa propuesta, y él, como ministro, inclusive no tenía claridad de lo que significaba la política pública y la planificación, ¿no? Entonces, eso, para ejemplificar, digo, esa vulnerabilidad institucional que es estructural en el caso ecuatoriano, ¿no? Quizás alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. A Francisco. Hola de nuevo. Y bueno, aprovechando que hay un poquito de tiempo, quería hacer una pregunta un poco delicada acerca de cómo ves a las nuevas generaciones. Porque de cierta forma yo pienso que los niños están como acostumbrándose a vivir con el riesgo siempre, porque ven a sus papás que cada 2 veces al año se les inunda la casa y hacen cosas, entonces ellos crecen con el riesgo y de alguna forma quizá como que se acostumbran a él, a vivir con ese riesgo. Entonces, ¿cómo cambiar un poco esa forma de pensar de las nuevas generaciones de que vivir en el riesgo no es algo normal, digamos, sino que está mal y que hay que hacer o tomar ciertas medidas para cambiar eso? ¿Cómo ves ese análisis en los más jóvenes, en los niños, aprovechando el Día del Niño? Sí, feliz Día del Niño. Sí, es muy interesante, y yo en la tesis quise insertar un debate, un marco analítico del hábitus de Bourdieu, que bueno, que es básicamente cuáles son las cotidianidades de la gente y cómo interiorizan todo su vivir. Y es interesante porque todos, o casi todos, perciben al riesgo como algo no muy importante, que está ahí, que va a pasar alguna vez al año, pero no consideran, no lo consideran con la importancia que deberían. Y es interesante porque los niños también entran en esta dinámica, como tú dices, pues ven que sus casas se inundan cada dos veces al año. Y yo creo que el trabajo educativo que se debe hacer con ellos es importante. Cómo visibilizar todas las amenazas, todas las vulnerabilidades que se tienen en un sector, y cómo hacer que la población no aprenda a vivir con el riesgo, porque ya viven con el riesgo, pero cómo aprendan a generar ciertas dinámicas que los hagan menos vulnerables, debería de ser algo primordial para el municipio, para la academia, para todos. Pero muchas veces el factor de informalidad que ellos tienen hace que esto no sea posible, porque ahí no hay escuelas, ahí no hay centros de salud, ahí no hay la presencia institucional que permita visibilizar eso. Y bueno, muchas veces pues los que tienen, o los niños que van a la escuela pues lo hacen en otros sectores de la ciudad donde el tema de riesgos no se topará nunca.
Entonces, ¿cómo llegar a estas comunidades, a estas poblaciones con el discurso del riesgo y cómo generar en ellos capacidades desde pequeños? Porque si no, lo que va a seguir sucediendo es que se van a seguir reproduciendo estas condiciones de vulnerabilidad una y otra vez y no vamos a llegar a ningún lado. Eli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo tenía una consulta slash comentario para Jonathan. Me gustaría saber un poquito más sobre el discurso de la gente sobre el riesgo. No sé si también hay esta visión fatalista de si nos vamos a morir por algo, así que no importa por qué nos vayamos a morir o cuándo nos vayamos a morir, porque es un tema hasta religioso de esta cuestión de solo Dios sabe cuándo nos llega la hora, etcétera. Y no sé si hay también no sé, alguna postura respecto a que, o sea, sí sabemos que hay riesgos, pero más riesgos tengo yo de no tener donde vivir o de no tener trabajo o sea, o esta ponderación sobre el riesgo que hace la gente. No sé si tienes un poquito más ese discurso. Me gustó también la parte de los niños, creo que es súper interesante eso y que de ley le podremos a aplicar al proyecto. Entonces, sí, esa sería mi pregunta. Sí, justamente el discurso de ellos va por ese lado, más bien por el lado de aquí es donde tengo, o aquí es donde me alcanzó el dinero para construir mi casa, o aquí es donde pude comprar la tierra al traficante, o no me alcanza para comprar una casa o tener una vivienda o arrendar en la centralidad. Entonces es más bien la necesidad que tienen ellos de tener un lugar donde vivir y pues se sienten o la misma, los modos de desarrollo los empujan hacia estas zonas. Es como que no tienen de otra. Y el discurso fatalista, sabes que no hubo mucho discurso fatalista de que cuando si me inundo y me tengo que morir, pues ya solo Dios sabrá. Realmente no. Más bien el discurso iba porque ellos tienen otros riesgos mayores que se ven día a día. Delincuencia, falta de dinero, falta de trabajo, falta de acceso a salud, a servicios. Entonces, el tema de inundaciones, el tema de fenómenos, lo van dejando de lado. Ellos en su día a día tienen otras prioridades antes que pensar en la inundación. Y eso es lo que se vio en los dos casos de estudio, pese a que tienen el agua bajo sus pies. Entonces, es como que tienen sus prioridades puestas en otro lado. No sé si es que hay más comentarios o alguna pregunta adicional. De lo contrario, podríamos ir concluyendo. ¿A Daniel? No, ya no. Sí, no. No, solo era si es que es para concluir. Para concluir. Sí. No, solo quería agradecerles a su participación en este seminario. Creo que fuimos más que en el primero, entonces eso está bien, cada vez venimos más a conocernos, a escucharnos, eso es bueno. También en este caso tuvimos la buena presencia de nuestros colegas de UCA, entonces los próximos vamos a tratar de seguir manteniéndoles en este horario para que ellos puedan asistir. Y les invito, no siempre va a ser posible, pero vamos a tratar de mantener este horario. La próxima semana tenemos a Marco Córdoba, que va a ser un poco complementario a lo que nos contó Jonathan. Va a ser sobre gobernabilidad y riesgo urbano. Y para las siguientes semanas tenemos temas variados. Vamos a tener después antropología y después multiamenazas. Entonces, dense cuenta que son buenas oportunidades para conocernos más y mejorar nuestra investigación en el futuro. Sí, eso nada más. Otra vez, gracias a ti, Jonathan, y a todos. Un abrazo. Espero que tengan un buen inicio de semana. Sí, gracias a todos por asistir. Espero que les haya parecido interesante la exposición. Traté de hacerlo lo más resumido posible para no hacerlo muy, muy amplio y aburrido, pero
Pero bueno, ahí si es que tienen alguna pregunta o alguna cosa que les quedó ahí sonando, pues me la hacen y pues ahí con gusto les puedo responder y ampliar más la exposición. Igualmente vamos a subir a las plataformas que tenemos la presentación de Jonathan y la grabación por si alguien quiere volver a verla en los 2 idiomas. Gracias otra vez. Chao. Gracias. Thank you. Gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.